Bueno, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Lo que vamos a ver hoy va a ser el texto que ustedes tienen de Carly. Es un texto que yo un poco les había adelantado cuando tuvimos la presentación. En realidad el texto se llama De la familia a la escuela, infancia, socialización y subjetividad. Pero lo que es interesante que muestra es, como habíamos dicho, ¿qué sucede, digamos, con esta, con la niñez? ¿Qué sucede con este sector de la sociedad, que son los niños, que durante mucho tiempo no fueron mirados y que después comienzan a ser mirados, pero de una forma como para pensar por lo menos? Dijimos que anterior, y la autora lo que va a poner en su texto y a esbozar en su texto es que anterior a la modernidad, digamos en la Edad Media, si se quiere, no existía todavía la concepción de niñez como tal. Hay algunos autores que nombra la autora acá, que si ustedes han leído El Emilio de Rousseau, que es un libro muy famoso y es en uno de los primeros que se empieza a hablar sobre la necesidad de educación y de un niño. Después hay otro texto que es muy interesante, que es de Philippe Ariès, que cuenta un poco cómo era la vida familiar y, digamos, cómo estaban los niños frente a esa vida familiar. En este punto es interesante pensar que recuerdan que si no existía la niñez, por lo tanto no había espacios ni tampoco situaciones específicas que necesitaran los niños dentro de la vida cotidiana. Entonces comían lo mismo que comían los adultos, hablo desde bebés, ¿no? Vestimenta, tenían la vestimenta que les quedaba grande, miraban o escuchaban, en ese momento no existía la televisión, pero escuchaban las mismas historias que escuchaban los grandes. Incluso sobre esto, saben que los cuentos tradicionales, Blancanieves, Caperucita Roja, cuentos que después son, digamos, cuentos infantiles, en su momento eran cuentos para adultos, cuentos más bien de terror, que se transmitían oralmente y que después fueron adaptados para los niños. Entonces, no había nada dentro de la vida familiar, ni tampoco había nada dentro de la sociedad que sea específica para los niños. Llegamos a la modernidad, en donde aparece, yo les decía, la institución, la escuela, y aparece una mirada, la autora dice como un exceso de mirada hacia los niños para pensar en las necesidades de ellos, para, ojo, ¿no? Para pensar en las necesidades de ellos, para disciplinar, para que fueran futuros ciudadanos dentro de esta sociedad y poder adiestrarlos, ¿no? De la forma más conveniente. Sobre este punto nosotros nos interesa principalmente qué es lo que pasa en Argentina y justamente próximos al día de la conmemoración de Sarmiento, la autora dice, en Sarmiento la mirada resulta ejemplificadora en la medida en que su interés por la cuestión del niño se vinculaba con el proyecto político liberal de fundar una sociedad moderna. Sarmiento consideraba al niño como un menor sin derechos propios, que debía subordinarse a la autoridad disciplinaria del maestro y de los padres. En este punto es muy importante porque, digamos, cuando se funda la escuela, se funda con esa mirada hacia esos niños, hacia esa infancia. Bueno, yo, o sea, voy nombrándoles cuestiones importantes para que ustedes, digamos, tengan en cuenta cuando van a leer el texto, ¿sí? Ustedes sobre esto hacen un desarrollo propio, pero sí siguiendo estos lineamientos que yo les voy dando. Bueno, entonces, tengamos en cuenta que esta cuestión del disciplinamiento llevó también a cuestiones de violentas, si se quieren, hacia estos sujetos, hacia estos niños, ¿no? Ya de por sí el sistema escolar fue una situación de imposición
Y recuerden también que esto no es un dato menor, que no todos los niños eran escolarizables y eran disciplinados, o sea, tenían la posibilidad de ser disciplinados, ¿no? Que eso también es un punto a tener en cuenta. Bueno, la autora después va a hablar sobre todo de qué pasa, digamos, en las situaciones de la escolarización dentro de esta niñez de la modernidad. Y después va a llegar a lo que es el siglo XX, ¿no? A poder, digamos, hacer como un recorrido de los distintos modelos de pedagogía y las distintas situaciones que se incorporaron en la escuela, pensando sí en esto de educar, pensando en educar, pero pensando en estudiar mucho la infancia, ¿sí? Todo lo que es la construcción, digamos, de la infancia desde las distintas disciplinas, y ustedes en este punto seguramente van a ver psicología del desarrollo, van a ver pedagogía, van a ver desde distintas disciplinas la mirada hacia cómo aprende un niño, cómo es mejor que aprenda, cómo se construye un niño, cómo llega a ser sujeto. Bueno, todas estas miradas que hacen a los distintos estudios sobre la niñez, ¿sí? Bueno, después la autora también, o sea, pasando por distintos y diversos autores, hasta incluso Freire, que si han visto algo de Freire, muy interesante, todo lo que tiene que ver con la pedagogía de la liberación, ¿no? Pero bueno, lo nombra también a Freud, que probablemente lo vean en Psicología del Desarrollo. Bueno, distintos autores. Hasta que la autora lo que hace es pensar un poquito en qué es lo que sucede dentro de las escuelas. Digamos, qué infancias nos vamos a encontrar dentro de las escuelas y qué problemáticas, ¿no? Dentro de esta infancia. Porque nosotros decimos, bueno, la modernidad aparece la construcción de la infancia. Ahora, aparece la construcción de la infancia con un montón de falencias porque los niños fueron disciplinados, fueron violentados, fueron castigados, fueron usados como trabajo infantil, bueno, fueron ultrajados de distintas formas. Hasta que aparece la Convención de los Derechos del Niño, hasta que aparece, digamos, un montón de pensadores que empezaron a decir, bueno, no, ellos necesitan determinadas cuestiones, ellos aprenden de esta forma, hay que darles afecto, hay que criarlos, es importante el vínculo con sus padres, porque bueno, en un momento de la historia los padres no se hacían, digamos, cargo de vincularse, sino que era otra persona quienes se vinculaban con ellos. Bueno, cuando aparece todo esto, ahora, ¿qué tenemos en la actualidad? ¿Qué pasa en nuestra escuela con nuestras infancias? Bueno, y la autora nombra 3 cuestiones que me parecen muy interesantes. Una tiene que ver con los procesos migratorios, y en esto, por lo menos en Varadero, van a encontrar en distintas escuelas, primaria, secundaria, jardín, muchos niños que vienen de distintos países, muchos niños acá, tenemos mucha congregación, bolivianos, muchos paraguayos, muchos niños que asisten, digamos, a la escuela con esto. También hay en estos momentos muchos niños venezolanos que han venido por la situación del país que está atravesando. Entonces tenemos, y muchos chicos también, que me estaba olvidando, de China, ¿sí? Vieron que tenemos nosotros los supermercados de nuestra localidad, generalmente, bueno, casi no hay supermercados autóctonos de nuestro lugar, sino que la comunidad china también, y muchos mandan a sus hijos a las escuelas, a nuestras escuelas. Generalmente por esa congregación a veces es más, ellos eligen más las escuelas privadas o semiprivadas que las escuelas públicas, pero bueno, también van a encontrar. Otra cuestión es el trabajo infantil y la pobreza. Sobre esto, por más que existan los derechos, yo les decía que tenemos más o menos una estadística que el 50% de los chicos del secundario han abandonado la continuidad pedagógica, y muchos han abandonado también el secundario y se han puesto a trabajar. O sea que el trabajo infantil continúa, ¿sí? Si tienen menos de 18 años, son menores de edad, no deberían trabajar. Sin embargo, a veces la situación económica
hace que tengan que trabajar y muchas veces que tengan que optar en seguir educándose y trabajar. Y también otra cuestión tiene que ver con la conflictividad, digamos, propiamente escolar, que tiene que ver con la cuestión de la violencia, que tiene que ver con también, yo diría, muchos niños o muchas adolescentes con excesos de lo material, con esta cuestión, digamos, del capitalismo a ultranza. Y esto hace que también existan muchos problemas relacionados a esta situación. Eh, por ahí tienen de todo, pero tienen mucho de todo y no tienen otras cuestiones que son importantes. Esto también es algo típico de una problemática de la infancia que nos vamos a encontrar dentro de la escuela. Bueno, esto es más o menos un resumen del texto. Me parece muy importante que ustedes se detengan entonces, qué es lo que es la niñez, que se detengan en qué pasó a lo largo de la historia, que puedan sí saber principalmente la idea de Sarmiento, que tiene que ver con nuestra propia, de nuestro lugar, y que puedan también saber las problemáticas actuales de la infancia dentro de las escuelas, que es lo último que les nombré en la clase. ¿Sí? Bueno, les mando un beso a todos.